Hola, queridísimos amigos del ADN de la historia. Es un inmenso privilegio poder estar con mi querida Isabel Hola, Revuelta, ¿qué tal? con Alejandro Rosas, en el centro del Monumento a la Revolución. Aquí estamos viendo la cúpula. Y hoy tenemos un programa especial maravilloso sobre periodismo mexicano. Bienvenidos. Hola, feliz de estar aquí. ¿Qué lugar, A mí fíjate que estar aquí es uno de mis lugares favoritos. ¿Sí? No obstante que todo el mundo dice, qué feo es el Monumento a la Revolución, a mí me parece impresionante y creo que en su momento hablaremos de él, pero creo que tiene muchas cosas que contar. Pero efectivamente vamos a dedicarle este programa en el ADN de la historia a el periodismo y los periodistas. Es un tema, la verdad, de lo más cotidiano. Todo el mundo nos informamos con la prensa escrita, con los periodistas en radio o con los periodistas en la televisión. Porque el tema de estar informados es algo inherente a la humanidad. Nos podemos ir desde aquellos periódicos que circulaban en el Imperio Romano, que en realidad eran unas gacetas que se pegaban en las plazas. Poca gente lo leía, pero era la manera en que se comunicaba. Medio que llegó todavía a la Edad Media y así entre juglares que anunciaban esas noticias cotidianas y en esas gacetas que se pegaban en las plazas. Pero ¿cuándo podemos hablar ya de periodismo? Esa publicación, como dice el Real Diccionario de la Lengua, una publicación que se hace cada tiempo determinado. Periódica. Periódica, exacto. Sí, hay muchos tipos de periódicos semanales, periódicos diarios, por supuesto. Y en México tenemos una tradición periodística espectacular. Periodistas que no solamente contaban las historias de lo que sucedía en su alrededor, sino que influyeron de manera determinante en la creación de un país como el nuestro. Sí, y sobre todo creo que el elemento fundamental donde hay un cambio es en la crítica. Porque, por ejemplo, en la época virreinal no había propiamente, estaba este tipo de gacetillas, Pasquines. pero todavía no propiamente como imprenta. Hojas, como decía Isabel, que se pegaban, o pregoneros que iban, hubo un terremoto, hubo un temblor, llegó ya el correo de Veracruz. ¿Sabes cómo se llaman? Hojas volanderas. Hojas volanderas. Hojas claro, volanderas. hasta 1720 y tantos, Ursúa es quien hace una pequeña gaceta ya con los acontecimientos de ese virreinato. Pero sí, Alejandro, tienes razón, era una cosa muy informal. Pues está la Gaceta de Ursúa y está el diario de sucesos notables, que también daba cuenta de cosas extrañas, pero no había una crítica al gobierno. Yo creo, y yo personalmente considero que el primer ya periódico cotidiano, porque se publicaba todos los días, eran apenas 4 o 6 páginas, fue el Diario de México, fundado en 1805 por Carlos María de Bustamante, y que además tenía como unos 200 suscriptores, incluyendo algunas monjas, y entonces te llegaba, y tenía de todo, desde consejos del corazón hasta veladas críticas, por ejemplo, a cómo era la educación en esos tiempos. Había poemas, por ahí hay unos elogios al perro maravillosos y unos poemas a la suegra, increíblemente, de ahí por 1807. Ese es un periódico que vale la pena recuperar y me parece que hay una versión digital donde se puede leer, entonces es maravilloso porque había también, por ejemplo, servicios, te daban los crímenes, sí, exactamente, en la calle del Indio Triste, número 37, y de ahí yo creo que uno de los principales, el fundador Carlos María de Bustamante se va a convertir en uno ya de los primeros periodistas críticos de los últimos años del virreinato. Junto con el periodismo nació otro sistema de crítica maravilloso, que es el dibujo. Claro, La caricatura política fue importantísima en la creación de identidad nacional y de confrontación de fuerzas, ¿no? Porque fue muy espectacular. Absolutamente, y sobre todo, Benito, estabas hablando de esta parte gráfica. Muchísima gente no leía, no se sabía, más bien toda la población no sabía leer y escribir en su totalidad.
Pero si me permiten regresar un poquito a estas gacetas virreinales, me pareció entrañable que gran parte de esas gacetas hacía reseñas de los libros que iban a llegar al virreinato. Se tomaban muy en serio esos libros, algunas incluso llegaron a ser 10 o 15 reseñas mensuales de libros que llegaban al virreinato, lo cual me parece claro, llegaba yo creo que a la universidad y llegaba a una... O a los libreros. Ni siquiera a los libreros, a los que podían. Claro. Hay un libro espectacular de una investigadora de la UNAM llamada, apellidada Gómez, que cuenta ese viaje de libros entre América y España y cómo iban llegando a las cajas y lo que contenían. Es una maravilla. Qué maravilla, ¿no? Y bueno, regresando a lo que tú decías, Benito, no podemos dejar de hablar de José Guadalupe Posada. Caricaturista. Ese es, Ok. Para darle el turno a Benito, que lo interrumpí con la pero yo caricatura creo política. que, o sea, el paso fundamental es la independencia. Ahí tienes a Carlos María de Bustamante, pero también tienes, por ejemplo, a Andrés Quintana Roo y el primer periódico insurgente, que es El Despertador Americano, que se publica algunos números apenas en diciembre de 1810 en Guadalajara. Y luego viene el gran crítico, pero además gran escritor, que es José Joaquín Fernández de Lizardi, Claro. que además pisó la cárcel en la segunda década de los 1800, exactamente por criticar al gobierno virreinal. Y luego se convirtió en un acre crítico del imperio junto con Fray Servando. O sea, yo creo que las raíces del periodismo crítico, junto con los primeros periódicos ya formales, es el proceso de independencia. Hay que decir que Fernández de Lizardi no solamente era un maravilloso periodista, sino un gran novelista. Hay una novela espectacular llamada El Periquillo Sarmiento, que ustedes deberían acercarse a ella, porque cuenta el entorno de una manera maravillosa. La facultad espectacular que tiene el periodismo es contar el alrededor, la vida cotidiana, lo que está sucediendo, ¿no? Y bueno, claro, cada quien le metía... Eso, generar una opinión, porque ahora que estamos en el periodo independentista era tan importante que esa tinta llegara, porque lo que hacía era entrar a mayor personas esas ideas. Cuando tú repartes una idea impresa, aunque no leyeran muchos, con que leyera uno de 10 que estaban en la plaza, permeaba el movimiento. Pero eso era muy importante, porque El Despertador Americano, yo conozco alguna crónica de gente que lo empezaba a leer en voz alta en una plaza. Tenía que ser así. Claro, tenía que ser así, porque estamos hablando de un pueblo eminentemente analfabeto, y entonces los pocos que sabían leer y que estaban interesados en lo que sucedía, lo leían en voz alta. Esta transmisión del conocimiento por medio de la plaza pública es maravillosa. Yo tengo mis héroes periodistas y por supuesto uno de ellos era Guillermo Prieto, el cual estamos completamente convencidos todos de que además era un gran escritor, tenía una pluma maravillosa. Yo creo que hay 3 personajes insignes que son de alguna manera los padrinos de todo periodista que se precie de serlo. Uno de ellos es Guillermo Prieto, el otro es Francisco Zarco y el tercero es el Nigromante. Desde mi punto de vista son los 3 grandes escritores periodistas que no solo cuentan la vida cotidiana, sino que influyen en ella. Pero sobre todo, ¿sabes qué? Son fundamentales porque se da en un momento donde realmente ya tienes un periodismo encontrado. Por un lado, todos los periodistas y las plumas de los conservadores. Cepilleros los llamaban. Claro. Sí, obviamente entre ellos, pero eran tan válidos unos como otros porque lo que hacían los periodistas del conservadurismo en periódicos como por ejemplo El Pájaro Verde era criticar el proyecto liberal, y a cambio estos 3 periodistas más otros, Ponciano Arriaga, que de pronto escribía, Florencio M. del Castillo, que luego terminaría muerto durante la intervención francesa en San Juan de Ulúa por ser un crítico del imperio. O sea, todos ellos, yo creo que ese es el momento en donde ya vemos un periodismo combativo y crítico defendiendo proyectos muy claros de nación y encontrados en la crítica. Claro, porque además el espíritu venía justamente de ese parlamentarismo del que estás hablando. En Inglaterra, el precepto máximo que tenemos en la prensa es la libertad de prensa, tener esa libertad de escribir, de hacer una crítica al gobierno, de hacer una crítica al compañero que no estás de acuerdo con ese proyecto o no. Resulta que en la Cámara de los Comunes
Uno de ellos en el siglo XVIII, en este momento se me fue el nombre, pero justamente decía, no sirve absolutamente de nada que ustedes censuren lo que escribimos los periodistas, porque muchos eran parlamentarios, no sirve de absolutamente nada porque estás cortando y estás ahogando la democracia. Desde esa temprana época. Entonces, cuando aquí estamos hablando de esta generación que están forjando patria, todos ellos están forjando una idea de patria y lo que se buscaba era una libertad de prensa. Desafortunadamente vendría un periodo muy oscuro que fue el porfiriato, donde lo que no había era libertad de prensa. Otra vez más. Ay, pues, vas corriendo. Okay, pues sí, lo que quiero decir es que no siempre se tuvo esa libertad de porque prensa. Otro momento fundamental. ¿Me quito? No. Otro momento fundamental es la República restaurada. Claro. Es considerado el periodo donde la libertad de expresión y la posibilidad de limitar los poderes fue más grande porque el propio periodismo liberal criticaba los proyectos de gobierno de Juárez y de Lerdo de Tejada. Y ahí sí la caricatura entra en un periodo donde, o sea, si ustedes creen que, por ejemplo, el sexenio pasado se criticaba mucho al presidente López Obrador, deberían ver las caricaturas que salían en el Monitor Republicano, en La República, en el Renacimiento. Eran verdaderamente, yo creo que la CONAPRED tendría que entrar para cómo dibujaban a Benito Juárez y a Lerdo y a Porfirio Díaz, además contrahecho, muy moreno. No. O sea, ese periodo realmente, la libertad de expresión llegó a niveles insospechados. Forjando nación, a eso voy, forjando una democracia. En los periodos más oscuros en los países, en las naciones y en la historia, es cuando no hay libertad de prensa, cuando tienes toda esta manifestación de la sociedad que tiene, que sale esa presión y lo puedes manifestar, me parece estupendo, pero yo iba justamente al porfiriato. Cuando Porfirio Díaz, un liberal, se convierte en un dictador, porque van pasando sus periodos, lo que le incomoda absolutamente es esa prensa de la que estamos hablando, esa que tú dices, Alejandro, que en la República restaurada denotaba y hacía lo que no les parecía correcto. Él lo va a matar, la paz de los sepulcros, y va a poner una cosa muy popular en muchos países, la prensa oficialista. Claro. Entonces ahí vemos con el periódico que tenía el porfiriato, le va a pegar a todos ellos, no nada más en argumentos, sino que los va a encarcelar. No entenderíamos la prensa actual sin un Flores Magón, sin los hermanos Magón, sin los hermanos Cerdán. ¿Qué es lo que buscaban? Justamente la democratización de ese país, 30 años en dictadura, a través de la prensa con libertad. Pensé en El Hijo del Aguizote, por supuesto, claro, y en Regeneración, dos periódicos absolutamente críticos, durísimos. Y me faltó, gracias por decirlo, otro de los santos laicos del periodismo mexicano, que es Ricardo Flores Magón. No se vayan, estamos aquí desde el Monumento a la Revolución. Regresamos en unos segundos. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día.
en tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. ADN 40. Siempre conmigo. Te acompañamos todo el año. Mantente bien informado a lo largo del día. En tus espacios favoritos. Somos tu central de noticias de confianza. Que te comparte todo lo que sucede en tiempo real. Y regresamos desde las entrañas del Monumento a la Revolución para seguir hablando de periodismo mexicano. Oye, pero fíjate, a ver, leyenda negra del porfiriato. El porfiriato persiguió a los radicales como Flores Magón, como los hermanos Sarabia y todos ellos. Sardán. Cerdán. No. A los Cerdán no publicaban. Todavía no publicaban. Eran los hermanos Juan Sarabia, Cierto, son Ricardo, posteriores. Jesús Flores Magón, etcétera. Los Cerdán se suman como parte de los clubes antireeleccionistas. De luego también persiguieron, por ejemplo, a los maderistas, pero ya en la última etapa, cuando fundan el antireeleccionista, que era el órgano de difusión del maderismo. Pero lo interesante y lo doloroso del porfiriato es que los propios periódicos se convirtieron en autocomplacientes. Entonces empezaron a recibir una lanita por fuera. Yo me acuerdo haber visto en el archivo, en el Centro de Estudios sobre la Universidad, ahí tenían, en la UNAM, tenían el archivo de Rafael Chouzal, que fue secretario particular de Porfirio Díaz, y había una libreta donde se veía todo lo que le daban a todos los periódicos. Entonces, por ejemplo, cuando nace El Imparcial, que fue el primero que se hizo en rotativa, pues prácticamente ya era prensa totalmente, ya ni siquiera política, ya era una prensa rosa, donde el presidente inauguró, la señora esposa del presidente, doña Carmelita, fue al combate de Flores. Pero fueron los propios grandes periódicos los que dijeron, le bajamos, estamos con el régimen, y es ahí cuando surge esta oposición, que sí pisaron las cárceles, pero no hubo una persecución indiscriminada de periodistas como lo hemos visto en otros regímenes. O sea, los radicales que ahí sí se la jugaron, que eran los vagonistas, los del Partido Liberal Mexicano, claro que sí pisaron San Juan de Ulúa o la cárcel de Belén. Ahora, a lo que me refería, no nada más de periodismo, digamos, un periódico tal, sino que tu idea política, porque eso sí hacen los Cerdán, jugarse la vida traficando esos panfletos que ellos imprimían, porque era con contenido político, y entonces por eso es que mueren los hermanos Cerdán, ahí los acribillan en su casa en Puebla, porque no nada más es, claro, lo que tú dices es, no se perseguía a los periódicos, pero sí a esos pequeños ciudadanos que lo que querían era democracia, alternancia. Oigan, ya estuvieron 30 años, puede ser que haya otro proyecto, y eso era lo que se perseguía. Cosa que a mí me parece heroica, porque que una mujer, vuelvo ahora a Carmen Cerdán, también funcionaba como correo, también traficaban con la tinta. La tinta de los periódicos se convierte en contrabando. ¿Por qué? Porque es la espada venenosa que tú dices, justamente. Qué bonito. Para
matar al monstruo autoritario. Pero bueno, esa es la época de los periódicos de la Revolución. La espada y la pluma, ¿no? Que era la misma lógica y la misma teoría. Un poco después surgen los grandes periódicos nacionales que existen hasta nuestros días, el Universal, Claro. Excelsior. En el 17 y 16, ¿no? Sí. Oye, pero hay un momento también muy interesante cuando la famosa frase de Gustavo Madero, el hermano del presidente, que dice, muerden la mano que les quitó el bozal. Y se refiere a este periodo en el que Francisco I. Madero fue presidente del 6 de noviembre de 1911 al 19 de febrero de 1913, que es cuando renuncia, y donde la prensa, que él ya no dio de dinero, ya no dio subsidio, ya no dio chayote, y entonces se le volteó la prensa totalmente a Madero, lo criticaban por todo. De hecho, entre los periódicos que surgieron en esa época, había uno que se llamaba El Zarape de Madero, jugando con el nombre de la esposa, Sara P. de Madero, y se llamaba así, y él no hizo nada. Otro, el multicolor, que era también puras caricaturas, lo ponían chaparro, lo ponían siempre con una sombra atrás que era Porfirio Díaz, como en sesiones espiritistas. No, fue una cosa terrible. La de cómo hay una caricatura donde está la silla presidencial y él parece un niño, sea, haciendo todavía más énfasis en que era muy chaparrito, tratando de llegar, que le quedaba muy grande la silla. Pero fíjate, en uno de los momentos, el momento democrático del siglo XX en nuestro país, una prensa que, bueno, estaba haciendo lo que tenía que hacer. Error, no haber quitado instituciones como el ejército y demás, pero eso lo hemos hablado en otras ocasiones. La prensa en el siglo XX, los grandes periódicos, pero sí permeados también de ese oficialismo y de ese chayote. Se empiezan a ver estos reporteros estrellas, como de Negri, que lo que hacen es esa parte negra del periódico. Otra vez nos vamos después a regresar y volvemos a de Negri. Yo iba a hacer, perdón, una transgresión en el tiempo. Te van a regresar, Benito. Yo sé, pero que me regresen. No, me quedé... En el 2024. Cuando, el monopolio del papel periódico en México lo tenía el Estado. Sí. Y lo tuvo durante muchísimos años. PIPSA era la productora importadora de papel S.A., que era un monopolio del Estado. Y llegó un momento en que hay una frase demoledora de López Portillo que dice, yo no les pago para que me peguen. ¿Recuerdas? Bueno, sí. Y les corta el suministro de papel. Es ahí donde empieza la debacle del Excelsior de Julio Scherer. Era de García Balseca, porque García Balseca era el que vendía estos periódicos. Pero era... No, el esto era el deportivo. No, pero también empezó que vendía en toda la República y se volvió un periódico súper popular. Sí, estaba en todos los lugares de la República. De la cadena era, por ejemplo, Los Soles. El Sol de México. Perdóname, Los Soles, exactamente. Pero perdón, el Esto también pertenecía a esa cadena. Yo di un curso ahí en el Esto. Sí. Es el único periódico que la gente sabía que habías leído el Esto porque tenías las manos manchadas. Pero era totalmente deportivo. Total. No, tenía también, empezó con una parte social y política. Pero con este monopolio del papel es cuando empieza a tirarle, a quitarle el insumo a la cooperativa de Excelsior, claro, que era una cooperativa. Julio Scherer, Vicente Leñero, todos esos grandísimos periodistas. Claro, una época dorada. Época dorada. Me voy a regresar. En los Estados Unidos, a principios del siglo XX, se les ocurre vender periódicos a 1 centavo. Esos periódicos que costaban 1 centavo lo que hacen es masificar la opinión. Lo que hacían era llegar a muchas más personas, no necesariamente verdad o no, pero imagínate el pleito que hubo. Y entonces empezó una carrera por esos periódicos. Tú tenías un periódico que era el Universal. Creo que había concurso por kilo. ¿Cuánto era un periódico? No, era el de los domingos. Y los domingos era... Exacto. Podías empapelar la casa. Pero ¿ustedes saben de dónde viene el término prensa amarillista? Que lo usamos mucho. La cadena Hearst. William Randolph Hearst, este gran personaje en el que está basada el Ciudadano Kane de Orson Welles, este magnate del periodismo, hace un periódico de color amarillo en Dallas. Creo que es el Dallas Morning News. Si ustedes lo saben exactamente cuál era, y manchaba las manos de amarillo. Por eso se llama la prensa amarillista, la prensa morbosa, la prensa que hacía grandes titulares. Claro.
muy atrayentes. Muy pues. atrayentes, y empezó a hablarse de accidentes automovilísticos, empezó a hablar de asaltos, empezó a hablar de lo que ahora le llamamos agenda roja, y vendía muchísimo, se vendía por centavos, y eso era lo que ponían en esos pequeños periódicos. Pero volviendo a esa época, ahora sí, de esos grandes periódicos, aparecieron reporteros estrella. Eso no se tenía antes, ¿no? Tú escribías en el Imparcial o lo que fuera, y al final de la nota igual ponías tu nombre. Pero que se volvieran estas estrellas porque influyes en la opinión pública, se vuelve el famoso cuarto poder. Y se llama cuarto poder porque justamente viene del parlamentarismo inglés. Los que estaban en la casa según por la ascendencia divina, o estaban porque eran de los lores de los comunes, o eran los parlamentarios. El cuarto poder era la prensa. Y en México sucedió lo mismo, el poder ejecutivo, legislativo, judicial y la prensa. La prensa, exacto. Y ahí es donde surgen gentes como el siniestro, Carlos de Negri. Terrible. Que él decía, yo cobro mucho más por lo que no escribo que por lo que escribo. Tenía una nómina de gente que dice, oye, tengo información sobre ti, cáete. Y era impresionante la cantidad de dinero. Fichero. Hay una novela espectacular Buenísimo. sobre Carlos de Negri, que se llama El vendedor de silencios, justamente. De Enrique Serna. De Enrique Serna. Búsquenla porque de verdad deja un panorama muy impresionante sobre el México de los años 60 y cómo de Negri hizo una fortuna no contando. Pero en ese Reporteros Estrella, Julio Scherer, sin duda, fue uno de los grandes. Vicente Leñero fue otro de los grandes. De aquellos tiempos, Manuel Buendía. Manuel Buendía. Y no podemos olvidar, por supuesto, al maravilloso Miguel Ángel Granados Chapa. Yo creo que una de las conciencias críticas más importantes del país, que no solo hacía prensa escrita demoledora, sino que además tenía un programa espectacular todas las mañanas muy temprano en Radio UNAM. Nos sentimos muy orgullosos de conservar ese acervo que se llamaba Plaza Pública. Oye, y no nada más en el tema político, sino también en el tema social. Había columnas muy importantes como La ensalada Popov de Agustín Barrios Gómez. Era algo, Tu papá, El gato culto, una cosa cultural. Entonces los periódicos se volvían esa referencia porque empezaron a surgir estas estrellas del periodismo. Ahora, no sé si tengamos tiempo, y ahí sí voy a dar un brinco a la actualidad. Ser periodista ahora es una de las actividades más peligrosas en el mundo entero, y nuestro país desafortunadamente no se escapa a esa situación. Acabamos de vivir una cosa espeluznante, estremecedora. Un jovencísimo reportero es asesinado un día después de la entrevista, me parece que es Uruapan, Michoacán. Al alcalde. Terrible. Entonces, el periodismo es algo que necesitamos absolutamente en cualquier sociedad, y que tenga que ser libre. Un abrazo Nos tenemos que ir, pero un abrazo enorme a todos los periodistas valientes, a todos los periodistas que cuentan historias, a todos aquellos que están ahí para blandir la pluma como una espada y defender la libertad de todos. Esto fue el ADN de la historia.